Vamos a cambiar de tema. Recibimos al penalista Mario Moretti, pero antes le vamos a preguntar, doctor, gracias por estar con nosotros. Sanmarquino usted y profesor, Sanmarquino, a propósito del tema que de, acabamos de comentar. Y profesor de San Marcos ya durante varias décadas. ¿Qué opinión le merece esta situación? Que es lamentable. Es lamentable porque recurrir a una toma del local que configura el delito de usurpación, esto es bastante grave. Grave por la que le enseñamos nosotros. Sobre todo si hubo o hay algún estudiante de Derecho que estuvo ahí. Justamente nosotros le enseñamos cuándo y en qué caso se configura el delito de usurpación. Es el despojo. Claro. Y la toma del local ejercitando violencia y más de 2 personas es una usurpación agravada. Una cosa es la representación universitaria que debe haber, e incluso el que es cuando nos dicen saquemos la política de las universidades, eso no es lo correcto tampoco. Ahí es donde precisamente tiene que darse el debate político. Y siempre ha existido. Pero el delito es otra cosa. Es otra cosa. Vamos a ir cambiando de temas porque tenemos pocos minutos y 3 temas puntuales que yo quiero tocar con usted, doctora Moretti. Primero, los Mamani videos. El congresista Moisés Mamani ha entregado, se supone, todo el material que dice que él tiene, son un poco más de 3 horas, no sabemos el detalle de cada uno, pero había toda una confusión sobre si él podía tener responsabilidad penal o no. Sí. Está la famosa sentencia, me parece, del Tribunal Constitucional que dice que grabar para demostrar o probar el delito no es ilegal. Pero por el otro lado, y usted me aclarará, he visto esta sentencia de casación del año 2011 de Arequipa, donde sí se habla de el agente provocador. Exactamente. ¿Dónde está parado Mamani legalmente aquí? Aquí estamos nosotros, no hay un delito de corrupción si no hay 2 personas, el corruptor y el corrupto. ¿Cómo se denuncia al corruptor y el corrupto que es Mamani? No le pasa nada. Y cuidado, que allí ¿Por qué es corrupto y no corruptor, Mamani? ¿O por qué es corrupto, mejor? Pues corrupto porque él acepta lo que le están ofreciendo el corruptor. Y allí tenemos nosotros que justamente el delito de corrupción se configura no con la entrega del dinero o con la entrega de la ventaja, sino con la promesa y la aceptación por parte del corrupto. Y su papel como agente provocador, es decir, estás en una situación política muy complicada y el tipo dice, incluso en entrevista en un diario, dice, yo voy a cambiar mi voto. Y va y busca digamos, a quienes podrían beneficiarlo de alguna manera para cambiar el voto. ¿Cómo es eso? O sea, de un lado indigna la famosa compra de votos, pero de otro lado uno dice, pero acá también hay una suerte de mesita servida, de escenario, de montaje. Claro. ¿Cómo se configura penalmente esa situación? Allí podría inclusive estar exento de responsabilidad porque es lo que pasa con los policías, algunos malos policías. Ya. Yo le siembro y lo estoy. Y me están filmando. Y eso ha pasado con más de un tiempo. Pero es una situación un tanto indefinida, es que depende cómo se lo plantean a uno. Y es justamente en esta sentencia que se dictó en la Suprema respecto al agente provocador, hasta qué punto me están provocando para que yo caiga. Entonces allí ellos caen, bueno. ¿Esta sentencia del agente provocador relativiza la responsabilidad del otro lado? Indudablemente. ¿Puede relativizar la responsabilidad del otro lado? Es decir, bienvenido Ramírez, Kenji, todos ellos van a tener que sacar esa sentencia como mecanismo de defensa. Por supuesto. Bien. El caso Villarán, doctor, ayer se allanaron 2 viviendas, ¿no? Parece que la segunda es de la hermana que se la había prestado porque ella estaba trabajando en Villa El Salvador, en fin. Veremos qué se obtienen de esos allanamientos. Pero lo que sí llama la atención en el caso Villarán es que, por un lado, y me parece que incluso a diferencia del caso Humala, por un lado está la entrega de dinero aparente para esta campaña y por otro lado el cumplimiento de favores, ahí sí, millonarios en 2 proyectos, uno para Odebrecht y OAS, que incluso involucran el peaje, lo que está pagando el consumidor o el chofer en este caso. Esto que habla la Fiscalía de la voluntad hipotecada, ¿configura también un agravante? Indudablemente que sí. Y esto no solamente lo vemos nosotros en los 2 casos que hacen referencia. El túnel de Benavides con la Panamericana. En principio se proyectó 2 bypass o 2 puentes aéreos. Lo cambian 3 meses antes que ella deje el cargo, se lo da a Odebrecht y cambian el proyecto. Ya no es los 2 puentes, sino el túnel. O sea, hubo favorecimientos específicos. El caso del peaje de Puente Piedra es especialmente escandaloso porque en el contrato se incluye y dice, si la gente pitea,
la municipalidad asume el costo del peaje, que es una locura, ¿no? O sea, ¿dónde se va a incluir esto? El otro caso, el que me parece que es OAS, que vende a Vinci el proyecto, un proyecto donde ni siquiera se habían invertido 500 millones de dólares y que termina en aquí cerquita, en el bypass de 28 de julio, que bueno, en fin, Castañeda lo cambió y yo diría que también es cuestionable por ese lado. Pero no llegan a invertir 500 millones de dólares y lo venden por casi 1.700 millones de dólares, es decir, con el contrato plus, ¿no? La concesión plus. Entonces, ahí la situación de Villarán es bastante complicada. Y no además, es solamente plata de campaña. Cuidado con el túnel. Existe pronunciamiento de Ocinermín, pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, pronunciamiento del Ministerio de Transportes. No hagan el túnel. ¿Por qué? Porque por debajo del túnel pasa un tubo de 20 pulgadas de diámetro que transporta gas. Yo paso por ese túnel, doctor, y miro arriba siempre así con mucho cuidado, porque los que no, tenemos que ir al abajo, centro igual se usan. En el centro. Pero bueno. Entonces, ¿por qué, a qué iba esto? Porque se supone que la entrega de plata en campaña no es necesariamente delito. No. Y por eso la Fiscalía, por todos casos que para mí, no sé si sea cuestionable, para todo quiere aplicar la figura de lavado de activos. Acá no sería necesario. No, porque Acá sí estamos hablando de una suerte de coima. Exacto. Pero en el caso de Humala Heredia, ellos dicen que se está forzando su figura, porque, bueno, ellos por supuesto niegan haber recibido, ¿no?, la plata, que tendrán derecho. Parece evidente que recibieron la plata, pero lo que se señala es que, bueno, ellos no habrían cometido lavado de activos y que hay un exceso, pues, de la prisión preventiva en su caso, y el Tribunal Constitucional se supone terminar de deliberar el martes sobre esta situación. Claro. ¿Se puede salvar Humala Heredia? Mejor sí. dicho, ¿pueden salir de la cárcel, pueden enfrentar su juicio robando su agua? El 95% de penalistas nos hemos pronunciado de que esa prisión preventiva es un exceso. No procedía bajo ningún punto de vista la prisión preventiva. Y aquí estamos optando, primero detengo y después investigo. Y allí vemos nosotros que el dinero que se aporta para época de elecciones, tuve la oportunidad de estar en una conferencia en el Jurado Nacional de Elecciones para ver cómo penalizar esta situación, que esto no se repite. No, o sea, deberíamos tener una reforma electoral de verdad que penalice en situaciones como esas. Y el jurado presentó un proyecto, Así es, pero el Congreso no lo ha querido aprobar. Un comentario final sobre la materia, ¿no? Mucho hablan los congresistas, ¿no?, de la corrupción, enfrentar frontalmente, porque se ha puesto a moda esto de enfrentar frontalmente, cara a cara, ¿no?, la corrupción. Pero a la hora de la hora no llevan la reforma electoral que deben llevar. Por supuesto. ¿No? Ni la revocatoria del mandato congresal. Porque en estos momentos que se vayan todos. La opinión pública no quiere que ellos se queden. Pero ¿por qué lo aprobaron cuando en época de elecciones nos promete la revocatoria del mandato congresal a la mitad de su mandato? Mucho hablamos. En realidad lo que quieren es que todos los adversarios políticos de repente se vayan a la cárcel sin pensar que ellos mismos les pueden morder la cola. Porque el caso de Keiko Fujimori es complicado si es que lo comparamos también con el de Humala Heredia. No sería tan distinto. Cuidado, que yo sé de muy buena fuente que hay un buen número de abogados, un buen número de funcionarios, un buen número de políticos que está comprometido en el caso Odebrecht. Así es, los estudios de abogados pues han cumplido, ¿no?, un papel. No, el estudio de Moretti no ha cumplido. Al contrario, he denunciado a Odebrecht. Gracias, doctora Moretti, como siempre, por acompañarnos. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.